Hola, ¿qué tal? Si estás viendo este video es porque eres un maestro que ha sido asignado para impartir la clase de educación socioemocional a través del programa Aprendiendo a manejar mis sentimientos. Y bueno, en este momento lo que vamos a hacer es que te voy a explicar cómo utilizar los manuales de los maestros. Es posible que si te tocó este manual amarillo, quiere decir que vas a estar trabajando con tus alumnos con el cuento El secreto para vencer a de un preocupón, ¿verdad? Esto posiblemente se da en segundo o tercero de primaria, dependiendo de la escuela donde estés. Si tú tienes este manual, significa que vas a estar trabajando con el cuento La nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza, ¿ok? Y también si tienes el manual que tiene el color morado, vas a estar trabajando el cuento de Don Criticón. Y bueno, también hay para segundo y para primero, está el del señor enojo. Lo que quiero que sepas es que si eres un maestro, debes tener para ti un manual y un cuento para trabajar. Debes saber que algunos de los cuentos vienen con hojas adicionales para trabajar algunos ejercicios extras que se fueron implementando a la hora de construir el programa. Y bueno, tú vas a recibir todo tu material por correo. Voy a compartir pantalla en este momento para iniciar esta explicación del uso de los manuales. Aquí vamos, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a estar trabajando hoy este material que tienes que recibir. Adicional a lo que te acabo de comentar que vas a recibir, además de tu manual, vas a recibir unos archivos de diapositivas de PowerPoint que te tienen que haber llegado a tu correo y si no, bueno, es importante que te comuniques con el coordinador de tu escuela para que te los hagan llegar. Esto es lo que quiero que te acuerdes. Un manual, un cuento, algunos cuentos tienen hojas adicionales que te van a llegar en forma de PDF y también los archivos o diapositivas de PowerPoint que te van a llevar a tu correo. Es muy importante que cuando te lleguen las diapositivas de PowerPoint las puedas descargar para que puedas trabajar con ellas con mayor facilidad porque el programa de Google Sheets no permite que corran adecuadamente las diapositivas que tienen animaciones. Por lo tanto, te repito que es muy importante que las puedas descargar en tu computadora o en tu aparato electrónico que vas a utilizar para compartirlas, ¿no? La primera parte del manual tiene una pequeña sección que tiene más o menos 5 o 6 hojas donde vienen elementos que se deben tomar en cuenta para enseñar a los niños a manejar las emociones con inteligencia. Por ejemplo, si tú estás trabajando el manual de El secreto para vencer a Don Preocupón, te va a venir elementos para enseñar a los niños a manejar sus miedos con inteligencia. Si tú estás trabajando el manual que viene con el cuento de Don Criticón, te van a venir elementos para enseñar a los niños a manejar su disgusto con inteligencia. Si estás trabajando la nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza, hablarán de elementos que te permitan enseñar a los niños a trabajar la culpa y la vergüenza con inteligencia. Bueno, esta parte te recomiendo que la leas. De cualquier forma, hay un curso que te llegó a tu correo por medio del cual puedes interiorizar esta información de manera más eficiente, más efectiva y además si contestas el cuestionario que viene en este curso, podrás recibir esta certificación que dice que ya lo has acreditado y ya lo has tomado. Entonces, bueno, idealmente es que puedas tomar el curso en formato de video, pero si no, por algún motivo no lo tienes, pues te recomiendo mucho leer esta primera parte que te ayudará a trabajar en ti, a reconocer ciertos elementos básicos para estar trabajando con los niños estas emociones. Y esto está hecho con la intención de reconocer un hecho muy importante. La mayoría de los maestros cuando damos clases de matemáticas ya llevamos muchos años sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Sin embargo, en el tema de la educación socioemocional, la mayoría de los maestros no hemos tenido tanta formación y bueno, esto que viene aquí en los manuales te ayudará a sentirte más seguro a la hora de abordar los temas durante el ciclo escolar. Vamos a la segunda parte, que es la más importante. La segunda parte es la implementación del programa que está dividido por clases o por lecciones, ¿ok? Dependiendo de qué diga tu manual. Lo que quiero que sepas es que cada clase puede verse en 2 o 3 sesiones de 40 o 50 minutos aproximadamente. Algunos maestros me preguntan si una clase la pueden ver en una sola clase. Sí. Lo único que va a suceder es que no vas a lograr quizás que tu alumno interiorice la información y lo que queremos, sobre todo en el tema de educación socioemocional, es que los niños no nada más tengan conceptos que entender, sino que realmente lo puedan interiorizar para que puedan imaginarse situaciones donde puedan aplicar la información en el día a día.
Mientras más logres que los alumnos interioricen la información, va a ser más efectivo todo este curso que vas a llevar con ellos. Entonces te recuerdo que aunque vas a encontrar un promedio de 14 lecciones o clases, estas las puedes dividir en sesiones que permitan interiorizar más la información, y todo depende de ti, de cómo organices tus tiempos. Algunos maestros mezclan esta clase de las emociones con temas de valores, también se vale, pero también es importante tener el termómetro de cómo sientes a tus alumnos, qué tanto hay dudas, preguntas y necesidad de compartir durante las clases, porque una función muy importante dentro de las clases de inteligencia socioemocional es el momento de desahogo. Recordemos que algunos niños no tienen espacios sanos en casa para desahogar emocionalmente, y el que puedan compartir sus experiencias les ayuda mucho para sentirse mejor y tener mayor equilibrio emocional. Más adelante voy a hablar de los 5 puntos del ABC del manejo emocional que se tienen que ir tomando en cuenta durante la impartición de tus clases, pero antes de llegar ahí, quiero compartirte cómo funciona esto de la implementación del programa dividido por clases o lecciones. Voy a dar ejemplos de 3 manuales: el del secreto para vencer a Don Preocupón, el de Don Criticón, y el de la nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza. Y bueno, el primero te voy a enseñar aquí. Vas a abrir tu manual, vas a tomar tu manual, y en cualquiera de los 3 manuales, en la clase 1, va a venir introducción a, y puede ser, en el caso de Don Preocupón, al manejo inteligente del miedo. El otro va a decir introducción al manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. La clase 1 siempre es muy parecida en todos los manuales, porque la clase 1 se trata de que les cuentas el cuento. Todos los cuentos traen 2 secciones, ¿ok? La sección de una historia, con la que el niño conecta con los personajes para poder entender los conceptos, y la siguiente sección son ejercicios y actividades para interiorizar los conceptos del cuento. Por eso la clase 1 en todos los manuales es la introducción, y viene siempre un objetivo para que tú no tengas que trabajar tanto en tus planeaciones, familiarizar a los niños con la importancia de manejar el miedo con inteligencia. Si fuera el manual de la nave de los sentimientos, hablaría de familiarizar a los niños con la importancia de manejar la culpa y la vergüenza con inteligencia. Y si fuera el de Don Criticón, familiarizar a los niños con la importancia de manejar el disgusto con inteligencia. Luego vienen los materiales. En todas las clases vienen materiales. En este caso estamos manejando esto, el cuento El secreto para vencer a Don Preocupón, y ya viene. Inicia la clase contándoles el cuento. Conforme avanzas en la lectura, cuestiona a los niños con preguntas que despierten su interés y curiosidad sobre lo que le sucede a Leonardo y con lo que Don Preocupón hace en la cabeza de las personas. Acuérdate que en este programa utilizamos personajes para ayudarlos a entender sus emociones, y bueno, se sugiere que la lectura la haga el maestro con buena entonación para que los niños despierten más su interés por la historia. Y vienen preguntas, aquí vienen preguntas que puedes hacer de la página 6 a la 8, ¿no? Algunas preguntas que puedes hacer. Lo mismo, conforme vas avanzando en esto, vas a ir viendo que conforme hay diferentes páginas, hay diferentes preguntas que se pueden hacer para que tú ayudes a los niños. Como puedes ver, son muchas preguntas, y es muy importante que sepas que la historia, cuando cuentas el cuento, no lo cuentes en una sola sesión. Al contrario, déjalos picados, entretenidos en la posibilidad de entender y analizar lo que está sucediendo con los personajes del cuento. Con esto terminas tu primera clase, ¿ok? Entonces vamos a me voy a ir en este caso a la tercera clase, y la tercera clase, para darte ejemplo de cómo está, porque de la segunda a la clase 14, todo es más o menos el mismo sistema. La primera clase es diferente porque cuentas el cuento, pero la segunda, la tercera, la cuarta y en adelante son muy parecidas. Entonces vas a tomar tu manual, y vas a irte a la clase 2. No importa qué manual tengas, porque vamos a ir viendo los diferentes manuales, cómo se parecen mucho el sistema. Entonces, aquí me equivoqué, vamos a ir a la clase 3, que dice los sentimientos del miedo. Si tienes el de la página 18, ahorita voy a dar ejemplos de los otros manuales, ¿ok? Dice el objetivo: conocer los diferentes sentimientos relacionados con el miedo para mejorar la capacidad de los niños de identificar cuando sienten esta emoción. ¿Ok? Vas a averiguar materiales, vas a tener el cuento El secreto para vencer a Don Preocupón,
página 29, entonces los niños tienen que tener su libro en la página 29. En un momento de la clase los vas a llevar a la página 29 para trabajar en ella. El otro material, presentación, la presentación de PowerPoint, los sentimientos del miedo. Cuando recibas tus presentaciones, acuérdate que las vas a descargar en tu computadora y busca una que se llame Los sentimientos del miedo. Después, te recuerda que eventualmente se va a tener que formar equipos de 4 o 5 alumnos. En la primera parte de la clase no es necesario. Y vas a repartir una copia de los sentimientos del miedo que aparecen más adelante para cada equipo. Para términos de ver esto, me voy a detener y te voy a enseñar lo que viene en tu manual del maestro. Ok, voy a detener ahorita la compartida de la presentación. Esta es la copia de los sentimientos del miedo. Te recuerdo que lo que íbamos a hacer es que íbamos a ver una presentación que se llama Los sentimientos del miedo y ahorita me voy a dirigir precisamente a esa presentación que tú ya la vas a tener en tu computadora y me voy a ir acá y la abro como si yo fuera a dar mi clase. Bueno, esta es la presentación Los sentimientos del miedo. Voy a abrirla y quiero ver que veas cómo funciona. Y aquí entramos, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que los personajes del cuento van interactuando con los niños. Este es un personaje que le enseña a los niños, junto con el guardián del amor, a manejar los miedos con inteligencia. Y este en el cuento es el corazón de Leonardo, que les habla a los niños y dice, hola, el día de hoy vamos a platicar acerca de los diferentes sentimientos que puedes experimentar cuando esté encendida la emoción del miedo dentro de ti. Y para ello te invito a ver la página 29 de tu libro. Y aquí empieza a hablar el guardián del amor, que es otro personaje del cuento. Dice, oye, ¿recuerdas que el cuento decía que don Preocupón le gusta encender los diferentes sentimientos del miedo? Esto se relaciona con el hecho de que en el cerebro existe la emoción del miedo con diferentes niveles de intensidad y dependiendo de la intensidad con la que se enciende la emoción del miedo en nuestro cerebro, es el sentimiento que experimentamos. ¿Sí? Entonces aquí tú vas a ir viendo que dice, por ejemplo, me adelanté un poquito. Por ejemplo, cuando la emoción del miedo es encendida con muy baja intensidad en el cerebro, no solo nos sentimos preocupados, solo nos sentimos preocupados, ¿no? Y luego viene, en cambio, cuando la emoción del miedo es activada con mucha intensidad, sentimos pánico. Esto que ves aquí son las células del cerebro encargadas de encender la emoción del miedo. Y si yo estuviera dando esta clase, me detendría a preguntarles a los niños si ven la diferencia de la actividad neuronal que hay en esta primera diapositiva y la actividad neuronal que hay en esta segunda diapositiva para hacerles ver cómo las células del cerebro trabajan a un ritmo diferente dependiendo de la intensidad de esta emoción de la que estamos hablando, ¿no? Entonces dice el guardián del amor, para comprender mejor este tema, he creado el miedómetro, un instrumento gráfico que te ayudará a comprender mejor los niveles de intensidad del miedo. Ahora veamos en qué consiste cada nivel. Entonces aquí viene, ¿no? Nivel 0. En este nivel, la emoción del miedo se encuentra totalmente apagada y podrás percibir lo siguiente. Siento mi cuerpo relajado, disfruto el momento y es fácil divertirme, sonrío con facilidad. Me siento seguro, protegido, confiado. Es fácil concentrarme y entender lo que dicen los demás. Y si estuviera ayudando a esta clase, les diría, niños, ¿alguno de ustedes se ha sentido así? Pero lo padre es que vienen preguntas interactivas como la que dice aquí. Platica con un compañero 3 momentos de la semana en el que sientes calma. Y si estamos dando una clase presencial, pues lo que hacemos es que pedimos a los compañeros que platiquen en equipo y quizás si estamos dando una clase virtual, los mandamos al grupo, quizás para compartir esta información, tal vez hacemos preguntas directas para interactuar con ellos. Así, esta presentación va hablando acerca de los diferentes niveles del miedo, de las características, el nivel 1, el siguiente nivel es el de la preocupación, y entonces nuevamente el corazoncito, ya que es descrito qué significa sentirnos preocupados, invita a los niños a preguntarse en un momento de su vida en el que se hayan sentido así. Luego vamos a ir al nivel 2 del miedómetro, porque el nivel 0 es la calma, nivel 1 es la preocupación, nivel 2 es el nervioso, vienen ciertas características de qué pasa cuando estás en este nivel y de nuevo invitamos a los niños a preguntarse cuándo se han sentido así
Vamos a ir al nivel 4, perdón, al nivel 3 del miedómetro, que es cuando estamos ansiosos y vienen ciertas características. A veces me muevo todo el tiempo, me cuesta trabajo relajarme y poner atención. Y de nuevo, la idea de esto es ir leyendo con muchas ganas para que los niños vayan conectando con la experiencia emocional de estos botones y que puedan reconocer cuando se sienten así. Y por eso viene de nuevo una pregunta: ¿conoces a alguien que viva con ansiedad, no? Entonces, con esto empezamos a aterrizar este reconocimiento emocional en la vida de los niños, ¿no? El nivel 5 es cuando, perdón, nivel 4 es cuando estamos asustados y el nivel 5 es cuando estamos sintiendo pánico. Claro que si yo estuviera dando la clase, lo que haría es detenerme a leer estos diálogos para que los niños puedan conectar con esta experiencia y entonces les pregunto cosas relacionadas con esta experiencia emocional. Lo que quiero enseñarte es que esta información también viene en la página del libro, solo que aquí en esta presentación viene más escrita, más interactiva, y en la página del libro tú la vas a encontrar aquí en la página 29, donde el niño tiene su miedómetro, ¿ok? Para que ellos poco a poco vayan reconociendo estas experiencias emocionales. Entonces dice, ahora reconozcamos los niveles del miedo en orden de menor a mayor. Calma, preocupado, nervioso, ansioso, asustado y pánico, ¿no? Y con esto, el corazoncito dice, ¿y para qué sirve identificar los diferentes sentimientos del miedo? Bueno, para reconocer cuando sentimos eso, ¿verdad? Esta emoción y resolverla con inteligencia. Y también sirve para recordar que debemos evitar vivir en los niveles altos del miedómetro porque podemos desarrollar enfermedades físicas, ¿no? Entonces aquí el guardián del amor viene y propone una serie de indicaciones porque aquí se va a hacer un juego, ¿ok? Este juego es el que tiene que ver con esta copia o fotocopia que sacaste y vienen una serie de juegos. Dice, formen equipos de 6 personas y siéntense juntos. Recorten y coloreen cada uno de los sentimientos del miedo de la hoja como la que aquí les muestro. Su maestro entregará una por equipo. Y luego peguen un rollo de cinta adhesiva detrás de cada sentimiento recortado y cada integrante del equipo deberá pegarse un sentimiento en el pecho. Esto es un juego interactivo que se hace en clase, ¿verdad? Escuchen las frases que se presentarán en las siguientes láminas. Voy a dar un ejemplo. Este es el nivel más elevado del miedómetro. Y cuando el equipo identifique el sentimiento correspondiente a la pregunta que aparezca en pantalla, envíen un representante al frente del salón lo más rápido que se pueda con el sentimiento pegado al pecho. El primer equipo en llegar con la respuesta correcta gana 2 puntos. Los equipos que lleguen con la respuesta correcta, pero que no sean los primeros, obtendrán un punto. Y bueno, aquí la idea es que iniciamos para jugar, ya los compañeros tienen los sentimientos del miedo pegados en el pecho y jugamos carreritas y fíjense bien. Primero, así se le llama el nivel 0 del miedómetro. Si estuviéramos haciendo este juego, lo que haríamos es que les pediríamos que pasara el de la calma corriendo y llegar al frente del pizarrón. Si estás haciendo esta clase en línea, lo que haría yo sería mandarles esto, porque recuerda que te llega a ti esta información por PDF y entonces se los puedes mandar para que ellos coloreen sus botones y los puedan aparecer en pantalla y quizás aquí no juegas por equipos, sino que juegas interactivo. Entonces aquí aparece, en este nivel los pensamientos producen una ligera tensión en el cuerpo y entonces aquí tendrían que mostrar su botón de la preocupación y así sucesivamente vamos jugando esta actividad que permite que los niños vayan asimilando la información y los botones del miedo. La última parte de esto dice, ahora hay un reto, acomoda los botones del miedómetro de menor a mayor intensidad. El primer equipo que termine y lo haga correctamente ganará 2 puntos. Y entonces si los niños tienen sus botones, lo acomodan y te muestran la hoja y si lo hacen por equipo, se vuelve más divertido. Finalmente, te invitan a participar y hacer el ejercicio de la página 30 del libro durante la semana. Entonces tú te vas a la página 30, lees el ejercicio, es un ejercicio interactivo en el cual los niños van evaluando el nivel del miedo en el que se encuentran la mayor parte del tiempo. Vienen las instrucciones ahí. Y como puedes ver, este tipo de material lo que hace es que interactúas con los personajes del cuento, que estuvimos, que lo vieron en la primera clase, y poco a poco les ayudas a asimilar las diferentes
digamos, puntos o conceptos que se van viendo en el cuento. Estoy dando un ejemplo nada más del manual de El secreto para vencer a Don Preocupón, ¿ok? Y te voy a mostrar cómo en el manual, me voy a regresar al contenido de los manuales, viene igual las instrucciones que acabamos de ver para que tú las puedas repasar y entender con tranquilidad. Estas instrucciones son las instrucciones del juego, ¿ok? La primera clase, lo que vimos aquí, que era la clase 3, perdón, aquí estoy, acá. Estas son las preguntas, pero eso es de la clase anterior. Acá está. La clase 3B, cuento el secreto para vencer a Don Preocupón, leer la presentación de PowerPoint para que te puedas familiarizar con eso y dar la clase divertida, hacer los equipos, repartir una copia y leer con entusiasmo la explicación de la presentación digital, que es lo que te acabo de compartir. Luego viene el juego, al terminar la lectura, ¿verdad? Viene una presentación donde vienen los juegos y que el juego que acabamos de explicar, también vienen aquí las instrucciones. Y finalmente, si quieres dejar tarea, puedes pedirles a los papás que lean la página 29 para que hablen del miedómetro y no nada más generemos esta experiencia de interacción emocional en clase, sino que promovamos la interacción emocional con los alumnos y sus papás, ¿no? Y bueno, vamos a irnos ahora al siguiente ejemplo. Aquí te estoy dando un ejemplo de el manual de la nave de los sentimientos y los botones de la culpa y la vergüenza. De nuevo, acuérdate que la clase 1 para todos es igual, hay que leer el cuento. Aquí ya estamos hablando de la lección que se encuentra aquí, que es la número 13, ¿no? Y el objetivo es reconocer los pasos para manejar sanamente la culpa y la vergüenza. Esto lo encuentras en el manual, esto no lo vas a encontrar en el cuento, ¿no? Materiales, libro La nave de los sentimientos, página 34. Aquí tanto tú como los niños tienen que abrir su libro en la página 34 y viene presentación de PowerPoint, pasos para manejar sanamente el culpa y la vergüenza. Y dice, 1, comparte con los niños la presentación de PowerPoint titulado Pasos para manejar sanamente la culpa y la vergüenza. Recuerda leer con entonación y entusiasmo para atraer la atención y hacer preguntas para verificar si están comprendiendo los contenidos conforme avanzas en la presentación. Y número 2, trabajar en su libro página 34. Recuerda ponerles música para estimular su creatividad mientras hacen los dibujos. Y bueno, eso ya sería la lección 14, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar en la 13. Voy a detener esta presentación de pantalla para irme a continuación a lo que sería esta presentación de la que estamos hablando, ¿ok? Se llama Los pasos para manejar sanamente la culpa y la vergüenza. Aquí la voy a abrir y la voy a poner como si estuviera dando la clase, ¿ok? Me voy a ir para acá, vamos a activar la presentación y aquí empieza de nuevo. Hola, hoy hablaremos acerca de los pasos que debemos de seguir para manejar sanamente las emociones de la culpa y la vergüenza. Entonces aquí tenemos a el científico de la experiencia. Este es otro de los personajes del cuento y bueno, la idea es que pueda seguir platicando con ellos conceptos. En esta presentación ya vamos muy avanzados, ya vimos muchos conceptos para llegar a esta presentación, pero te quiero dar ejemplos de cómo, no importa en qué clase estés, funciona parecido. Dice el científico, debes tener presente que estos botones son como alarmas que no deben permanecer encendidas por mucho tiempo, porque eso le hace daño al cuerpo. Ajá. Y por eso dice aquí, si vivimos con el botón de la culpa y la vergüenza constantemente encendidos, se debilitan las células que protegen a nuestro cuerpo de las enfermedades. Por eso, al sentir culpa o vergüenza, debes pensar y actuar con inteligencia para regresar lo antes posible a un estado de calma y paz interior. Entonces yo aquí les preguntaré a los niños, díganme cómo se siente la calma y paz interior, cómo la experimentan ustedes, porque nos tenemos que acordar que es natural sentir culpa y sentir vergüenza, pero la idea es que después de reconocerlas podamos regresar rápidamente a un estado de calma interior, ¿no? Así que sigue estos pasos y aprende a manejar con inteligencia los botones de la culpa y la vergüenza. Entonces vamos a la primera parte, ¿verdad? Donde vamos a empezar a ver estos pasos para manejarlos y tener mayor equilibrio emocional. Primer paso, identifica que te sientes culpable o avergonzado. Entonces aquí el científico les va hablando los pasos. Segundo paso, si te sientes culpable,
reconoce el daño que causaste y en qué te equivocaste. Es decir, identifica tu responsabilidad en lo sucedido. Y aquí hay un ejemplo: olvidé anotar mi tarea el día de ayer y afecté la calificación de los de mi equipo de trabajo. Si yo estuviera dando esta clase, me detendría a preguntarles a los alumnos quizás momentos en los que ellos reconocen que se han equivocado para poder interiorizar esta información. Y así sucesivamente van a ir hablando de una serie de pasos que hablan del manejo inteligente de la culpa y la vergüenza, que están ilustrados para que se los puedan recordar. Y finalmente, ya que vemos estos pasos, la nave dice: ahora te invito a hacer tus propios dibujos para representar los pasos del manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. Y como puedes ver, si tú te vas al libro, en la página 34, te vas a encontrar que vienen estos pasos que están enumerados y vienen una serie de espacios o rectángulos en blanco para que los niños puedan llevar a cabo esto. Con esto, lo que quiero que veas es que algunos ejercicios vienen en el libro, otros ejercicios, como en el caso de del manual del maestro, vienen en el manual del maestro y nada más tienes que sacarle copia para que los alumnos los tengan disponibles. Y bueno, este es un ejemplo de cómo viene la información en el caso del tema del manejo inteligente de la culpa y la vergüenza. Y por si te queda alguna duda todavía, me quiero ir a un ejemplo del manual, del uso del manual, pero ahora vamos a irnos al manual de Don Criticó, ¿okay? Que esto generalmente los llevan entre cuarto y quinto de primaria. Aquí nos vamos a ir a este manual. Voy a abrir de nuevo la presentación para que veas cómo viene igual. Lección, ¿verdad? Reconocer la intensidad de mi disgusto para un manejo inteligente. Entonces, viene otra vez el objetivo, viene la presentación de PowerPoint, reconociendo la intensidad de mi disgusto, ejercicio, reconociendo el nivel de intensidad de mi disgusto, y en algunos casos a los niños se les dan la serie de hojas que son ejercicios adicionales. Entonces, ellos ya tienen o deben tener estos ejercicios adicionales. En el caso de los niños que tienen la primera edición, en el caso de los niños que llegan a tener la segunda edición, estos ejercicios ya van a estar integrados en el cuento. Pero lo que quiero que sepas es que nuevamente viene el ejercicio que tienen que hacer. Aquí está la presentación, reconociendo la intensidad de mi disgusto. ¿Okay? Voy a dejar de presentar esto y me voy a ir ahora a la presentación que se menciona aquí. ¿Okay? De nuevo hay que leer con entonación para que los niños le puedan entender. Y nuevamente, si tú abrieras este correo que te va a llegar a ti, si eres un maestro que está impartiendo esto, pues vas a ver que viene de otro de los personajes del cuento que está hablando de los niveles de intensidad del disgusto. Aquí estás viendo la presentación, ¿ok? Y cómo hay que ir reconociendo estos niveles de intensidad para que puedan manejar su disgusto con inteligencia. Esta presentación, de manera resumida, explica cómo el tener encendido el disgusto en niveles de intensidad bajitos permite tu capacidad para actuar con amor y actuar con inteligencia, pero si nosotros permitimos que el disgusto se convierta en enojo, vamos perdiendo nuestra capacidad para actuar así. Aquí el tema es ese, es identificar los niveles de disgusto para que no vayas a perder tu capacidad para razonar. Y viene un ejercicio que es el disgustómetro, que esto viene como unas hojas adicionales en algunos casos, o si es la segunda edición del libro, ya vienen integradas. Pero la pregunta es, por lo general, ¿hasta dónde llega tu nivel en el disgustómetro? Y viene identificar también a los integrantes de tu familia para que trabajen en este tema. ¿Cómo puedes ver? Eh, Toda la información viene explicada en las mismas presentaciones. Y bueno, la última parte del programa y de los manuales, aquí voy a regresarme a lo que estábamos hablando hace ratito, es la parte donde vienen juegos y actividades. Aquí ya terminamos de ver algunos ejemplos de cómo funcionan las clases. Antes de llegar ahí, te quiero recordar que cada clase puedes estar en cualquiera de estos 5 escalones del ABC del manejo emocional. No sé qué tanto hayas trabajado con las emociones en tu vida, pero bueno, todos los que somos terapeutas y psicólogos sabemos que es muy importante que las personas reconozcan cómo se sienten
¿ok? Y algunas de las clases solamente les va a ayudar a los alumnos a reconocer que quizás se sienten solos, cansados, disgustados, irritados o contentos, felices, inspirados, apasionados, ¿no? No tiene que ser todo negativo, al contrario. Pero, sobre todo cuando las emociones que estamos experimentando son negativas, es muy importante permitir un desahogo. ¿Para qué? Para que no haya una acumulación emocional, para que esto no se convierta en conductas autodestructivas. Por lo tanto, si durante tus clases tienes alumnos que expresan su sentir, que descargan algunas actividades como los juegos, permite que haya un desahogo sano, eso hace que baje la intensidad emocional, pero siempre les digo a todos aquellos que trabajan con emociones, que es muy importante que no nos quedemos en el desahogo porque entonces nada más nos victimizamos, nos quedamos ahí atorados. La idea es que en las clases llegues por lo menos a tener momentos donde hay entendimiento y procesamiento de las emociones. Por ejemplo, en el caso del manejo inteligente del miedo, se habla del miedo racional y el irracional. Cuando nuestro miedo no es un peligro real, cuando nuestro miedo es un peligro real y cómo se maneja eso distinto. También hablamos de la culpa y la vergüenza, cómo a veces esas emociones son irracionales, es decir, tenemos culpas por cosas que en realidad no son nuestra responsabilidad y a veces hay culpa sana, que es la culpa que sentimos cuando causamos un daño, cuando realmente herimos a alguien y lo mismo puede suceder con la vergüenza. Y en el tema del disgusto hablamos acerca de si nos corresponde realmente comunicar el disgusto o en ocasiones es un disgusto que viene de ser intolerantes o de ser rígidos o de nuestros propios miedos. Entender y procesar tus emociones también te ayuda a reconocer que están ahí por una razón. En el tema del manejo del enojo, que se ve en primero de primaria y en segundo de primaria, en la nave de los sentimientos y el señor enojo, los niños van identificando cuando su enojo es causado por una injusticia real, por una situación de que alguien realmente los lastimó, o en realidad el enojo es un berrinche. El entender y procesar las emociones tiene muchísimo que ver con lo que nos está comunicando esta emoción. Durante estos 6 años que los niños van trabajando, las emociones van entendiendo que cada una de las emociones sirve para comunicarles un mensaje y para impulsarlos a actuar de maneras determinadas. Y bueno, la idea después es llevarlos a resolver o manejar, como vimos en el manejo inteligente del miedo, los que están llevando ese curso, pues cuando estás viviendo un peligro real hay que hacer un plan de acción. Cuando te sientes culpable y realmente causaste un daño, hay que reparar el daño. Cuando sientes enojo y realmente estás viviendo una injusticia, hay que hablarlo, hay que comunicarlo para llegar a acuerdos y así sucesivamente con cada una de las emociones para que ellos sientan que no dependen nada más de los factores externos para sentirse bien, sino que realmente vayan descubriendo el poder interior que existe para ser felices y finalmente va a haber momentos para evaluar, oye, eso que hiciste te funcionó, no te funcionó, te sientes mejor, incrementaste tus niveles de felicidad. En la medida en la que las clases pasen por estos 5 niveles en diferentes momentos, quiere decir que tu clase está funcionando, que les estás ayudando y la idea es que esta ayuda les permita tener un crecimiento personal. La última parte que viene en los manuales son los juegos y las actividades. Tú vas a ver que vienen moldes para hacer la nave de los sentimientos en algunos casos, moldes para hacer los corazones de Don Preocupón. En el caso de Don Criticón vienen retos de resolución de conflictos, de cómo hablar del disgusto sin lastimar. Aquí estas actividades son mucho más retadoras en el sentido que queremos que los niños aprendan a resolver sus conflictos sin lastimar a través del manejo inteligente del disgusto. Entonces, las actividades son en equipo para resolver y llegar a acuerdos en este punto de el tema de Don Criticón. Y bueno, la idea es que vas a encontrar estos juegos y estas actividades para poder combinarlas y aplicarlas durante tu clase. Viene por ahí un tiro al blanco, viene crear tus botones y hacer un comercial con ellos. El chiste es que depende de el cuento que estés manejando, se te invita a hacer algunos juegos y actividades y por supuesto no olvides utilizar tu creatividad para reconocer que a través del juego podemos aprender mucho más y hacerlo mucho, mucho más divertido. El último cierre es un mensaje en el que te digo, hemos llegado al final de este manual, pero antes quiero desearte de todo corazón que disfrutes la impartición de este programa, que en cada clase, además de enseñarle conceptos a los niños, tú te diviertas con ellos, que goces ayudarles a conocer el mundo de sus emociones y los inspires a descubrir el poder que existe en cada uno de ellos para ser felices, porque sé que una sola generación de niños que sepan manejar sus sentimientos
y sus emociones con inteligencia, formarán adultos con un sentido de responsabilidad sano, ¿ok? Recuerda también que enseñar a los niños a manejar sus emociones es un proceso que lleva tiempo. Es como si los niños fueran una especie de rompecabezas y conforme se desarrollan, van uniendo nuevas piezas en él. En el mundo de la educación emocional, algunos pequeños quizás ya tienen la pieza de reconocer los sentimientos de culpa, vergüenza o de miedo, pero aún les falta perdonarse cuando no han reparado el daño. Otros aún tienen dificultad para reconocer y hablar de sus sentimientos y algunos apenas comienzan a experimentar emociones como la culpa y la vergüenza, ¿no? Con este programa, tú serás un facilitador en la vida de tus alumnos para que les ayudes a adquirir nuevas piezas y así crecer más fuertes y seguros de su persona. Ten en cuenta también que enseñarles a los niños a manejar sus emociones no significa que nosotros no tengamos áreas que mejorar o debamos de ser perfectos. La analogía del rompecabezas también aplica para nosotros, los adultos, y en especial con el tema de la inteligencia emocional. Siempre hay áreas que mejorar, porque la mayoría de los adultos de esta generación nunca recibimos este tipo de información en nuestra infancia. Por eso te deseo que te permita recibir esta información con un corazón abierto y que en tu proceso de enseñanza recuerdes seguir creciendo y mejorando como persona, porque el mejor maestro es aquel que inspira a sus alumnos a adquirir un nuevo conocimiento porque vive con una mente y un corazón abiertos al aprendizaje. Esa es la única manera de inspirar a nuestros alumnos. Alguna vez alguien me dijo que solo existen dos clases de maestros, los que enseñan a través del amor y los que lo hacen a través del temor. Espero que el cariño con el que he preparado esta información y este manual te inspire a seguir siendo un maestro cuyas enseñanzas lleguen al espíritu de los pequeños a través del amor y así juntos sigamos trabajando por un mundo mejor. Te deseo que seas creativo, que la pases muy bien, estaremos en contacto vía correo electrónico y bueno, cualquier cosa estoy a tus órdenes. Gracias y también cualquier pregunta me puedes mandar un mensaje. Mucha suerte y muy bonito inicio de ciclo escolar.